Imagínate estar de vuelta en Hogwarts, pero esta vez no como estudiante, sino como profesor. Y no cualquier profesor, sino el mismísimo Draco Malfoy, el ex chico dorado de Slytherin, que ahora tiene que lidiar con una bola de mocosos mágicos que no saben diferenciar un hechizo escudo de un simple encantamiento para limpiar calderos. Sí, amigos, Draco Malfoy, profesor de defensa contra las artes oscuras. ¡Qué locura!, ¿no? Pero antes de que empieces a reír y a imaginar a Draco perdiendo los estribos con un grupo de Gryffindors cabezas duras, vamos a rebobinar la historia un poco. Porque esto no fue algo que él quisiera. De hecho, la sola idea de volver a Hogwarts le resultaba tan atractiva como una reunión familiar en la mansión Malfoy después de la guerra. La verdad es que McGonagall, con su inquebrantable autoridad escocesa, se lo puso en bandeja de plata. O mejor dicho, se lo impuso con la sutileza de un hechizo Imperius. Nadie nunca decía que no a la directora de Hogwarts, y menos cuando tenía ese brillo en los ojos, como si supiera algo que los demás aún no habían descifrado. A Draco no le gustaba cuando alguien tenía la ventaja en una conversación, y McGonagall, como siempre, jugaba con un mazo de cartas que él ni siquiera podía ver. Pero había algo más, algo que no dijo en voz alta, pero que se quedó flotando en el aire como un eco de un antiguo conjuro. Draco Malfoy no era solo un candidato con la experiencia adecuada. Era una pieza en un tablero más grande, una historia sin cerrar dentro del castillo, un eslabón perdido entre la antigua generación y la nueva. Y Hogwarts, con su magia ancestral, nunca dejaba cabos sueltos. Draco, por su parte, estaba tranquilo en su oficina de Gringotts, viviendo su vida de rompemaldiciones, lidiando con cofres llenos de veneno y artefactos encantados, cuando de repente su chimenea se enciende con llamas esmeraldas y ¡bam! Ahí estaba la directora de Hogwarts, con la mirada fija y la paciencia de alguien que no iba a aceptar un no por respuesta. Hogwarts necesita un profesor con tu experiencia, dijo ella, con la calma de quien ya sabía que había ganado. Draco, en su clásico estilo de chico malo reformado, intentó zafarse con un sarcasmo bien colocado. ¿De verdad cree que los padres van a querer que un ex mortífago enseñe a sus hijos? Pero McGonagall no se inmutó. Si hay alguien que sabe cómo evitar las artes oscuras, es alguien que estuvo demasiado cerca de ellas, replicó ella con un brillo en los ojos que dejaba claro que la discusión había terminado. Y así, Draco Malfoy, que había jurado no pisar nunca más ese castillo, estaba de vuelta en los terrenos de Hogwarts, cruzando el gran comedor y sintiendo cientos de miradas sobre él. Algunos lo miraban con recelo, otros con pura curiosidad morbosa. Y claro, no faltaban los Slytherins que lo veían como una leyenda viviente. El problema no fue volver. El problema fue enfrentarse a una clase llena de pequeños hechiceros ansiosos que en su primer día de clases casi lo hacen considerar la jubilación anticipada. Porque sí, enseñar defensa contra las artes oscuras es fácil en teoría, hasta que te das cuenta de que la mitad de los estudiantes no saben ni apuntar bien con la varita. «No, no, no. Así no se hace», explotó Draco en medio de la clase, mientras un Gryffindor en la primera fila hacía estallar accidentalmente una pluma en llamas en lugar de invocar un escudo protector. Respirando profundo, cerró los ojos y se masajeó el puente de la nariz. En ese momento lo golpeó la dura realidad. Si quería sobrevivir a este trabajo, necesitaba una estrategia. Y así nació la pedagogía Malfoy. Sarcasmo,
expectativas altísimas y clases llenas de práctica real. Porque si alguien iba a aprender algo, no sería memorizando libros de texto. El punto de inflexión llegó cuando decidió llevar a los alumnos al bosque prohibido. No era una decisión impulsiva. Draco sabía que para enseñarles a defenderse, primero tenía que enfrentarlos a un verdadero peligro, algo que los libros no podían preparar. Así que bajo la tenue luz de las linternas mágicas y con el eco de sus propios pasos resonando en la espesura, los llevó más allá de los límites seguros de Hogwarts, adentrándose en el corazón del bosque. El aire estaba impregnado de un olor terroso, húmedo, cargado con el crujido de ramas que parecían moverse solas. Las sombras serpenteaban entre los árboles altos y nudosos, como si el bosque mismo los observara. Draco iba al frente, su varita en alto, con una expresión impasible que ocultaba la tensión en sus músculos. Los alumnos murmuraban entre ellos, algunos con emoción contenida, otros con evidente temor. Y entonces el silencio se rompió. Un chasquido seco, seguido de un sonido viscoso de algo moviéndose entre la maleza, antes de que Draco pudiera ordenarles que se agruparan. Una presencia enorme emergió de las sombras. Una acromántula gigantesca, su pelaje negro brillando con la luz de las varitas y sus múltiples ojos fijos en ellos con una mezcla de curiosidad y hambre. ¡Varitas arriba!, gritó Draco, con la voz firme, pero con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. El caos se desató. Hechizos volaron en todas direcciones, algunos golpeando el blanco, otros rebotando en los troncos, iluminando la oscuridad con destellos intermitentes. Los chillidos de la criatura se entremezclaban con los jadeos nerviosos de los estudiantes. Draco, con la calma de quien había pasado años lidiando con objetos malditos, calculó sus movimientos con precisión, esquivando los colmillos de la criatura y ordenando a los alumnos que mantuvieran la formación. Pero entonces, algo más sucedió. Un susurro extraño en el aire, un murmullo que no provenía ni de la acromántula ni de los estudiantes. Algo en el bosque había despertado con su presencia. Algo más antiguo, algo que no debía ser perturbado. Draco lo sintió antes de verlo. Una energía densa, pesada, que parecía vibrar en las raíces mismas del bosque. Los árboles crujieron, el viento se levantó, y de las sombras emergió una silueta que no tenía derecho a existir en el mundo de los vivos. Al final, los alumnos salieron con la adrenalina a tope, y algo que Draco nunca creyó que lograría: respeto genuino. Pero Hogwarts no era Hogwarts sin drama, y el verdadero desafío llegó en forma de una inspección del Ministerio de Magia. Draco se enteró de la noticia una tarde, cuando un sobre con el sello oficial del Ministerio apareció en su escritorio, flotando con una gracia casi burlona. Lo abrió con desgano, leyendo el contenido con creciente fastidio. Por orden del Departamento de Supervisión Educativa, se llevará a cabo una evaluación de su desempeño como profesor de defensa contra las artes oscuras. Draco suspiró, dejando caer la carta sobre su escritorio. Sabía que algo así pasaría eventualmente. Lo que no esperaba era la identidad de su evaluadora. Porque ¿quién más podría ser? ¿Quién más que Hermione Granger, la mismísima pesadilla académica de su juventud, la bruja más brillante de su generación y, ahora, la encargada de juzgar su capacidad para enseñar? Cuando entró en su salón de clases, con su libreta en mano y su aire de «yo lo sé todo», Draco no pudo evitar soltar una risita. «Granger, veo que el ministerio sigue mandando lo mejor de lo mejor», dijo con una sonrisa ladeada,
apoyándose contra su escritorio con despreocupación ensayada. Hermione, sin siquiera parpadear, respondió: «Y veo que Hogwarts sigue tomando riesgos interesantes». Pero algo en su tono le hizo saber que esto no era solo una broma. Ella estaba ahí para evaluar, sí, pero también para ver si el Draco Malfoy, que recordaba, era el mismo que ahora se paraba frente a un aula llena de estudiantes. Lo que siguió fue una batalla de ingenio, pero también un reconocimiento silencioso. A medida que la clase avanzaba, Hermione vio algo que no esperaba. Draco Malfoy, el mismo que una vez despreció a cualquiera que no fuera puro de sangre, ahora era un maestro capaz, dedicado y malditamente bueno en lo que hacía. Había cambiado la arrogancia por paciencia, aunque con su dosis justa de sarcasmo, y la soberbia por una enseñanza práctica que mantenía a los estudiantes alerta. Draco notó cómo Hermione tomaba notas con menos frecuencia, cómo su expresión de escepticismo se suavizaba, cómo cruzaba los brazos y lo observaba con una intensidad que no había visto desde sus días en el club de duelo. Cuando terminó la inspección, ella se acercó y con una sonrisa que Draco no pudo descifrar del todo, le dijo: «Lo estás haciendo bien, Malfoy». Draco, sin querer darle el gusto, encogió los hombros con fingida indiferencia, pero por dentro, bueno, digamos que había algo en esas palabras que se sintió un poquito bien. Con el paso del tiempo, Hogwarts dejó de ser un castigo y se convirtió en un reto que Draco estaba dispuesto a enfrentar. A final de cuentas, nunca se había sentido cómodo en un solo lugar, pero por primera vez en mucho tiempo, empezaba a preguntarse si Hogwarts podría ser algo más que su pasado. Tal vez, solo tal vez, podía ser su futuro también. ¿Y tú? ¿Cuál crees que sería el peor desastre en una clase de defensa contra las artes oscuras? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras lo haces, suscríbete y haz clic en este video. Estoy seguro de que te gustará.